Bien, el título del devocional de esta mañana es Los pecados de Judá y su familia. Y pasamos entonces a Génesis capítulo 38. Génesis 38. Vamos a leer versos 1 al 11, donde encontramos parte de esta historia de Judá y sus pecados. Dice así: Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, la cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesit cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Hasta ahí inicialmente nuestra lectura. En este pasaje vemos que extrañamente se nos hace un alto en la historia de José, porque se estaba hablando de José y el pasaje que sigue con José. Se nos hace un alto entonces en la historia de José y se nos habla de Judá. Podríamos preguntar claramente, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué se mete aquí la historia de Judá? Bueno, porque el Señor aquí con este capítulo empieza a mostrarnos de cuál de los hijos de Jacob sería que descendería el Señor Jesús. Así que vamos a ver algo de Judá aquí. La primera vez que se mencionó en el capítulo anterior, solo se nos contó que él dio una idea para no matar a José. Pero el Señor aquí, en el capítulo 38, no nos va a mostrar el bien de Judá, la gloria de Judá, sino que más bien nos va a mostrar su pecado, su maldad, sus grandes maldades. Una diferencia enorme con José, que es un hombre piadoso. Ya hemos visto varias cosas buenas de José y seguiremos viéndolas, pero de Judá, el Señor dejó acá un capítulo entero para mostrarnos varios de sus pecados. Claro, hay que entender, seguramente Judá en este punto no era creyente aún, no era creyente en el Señor, a pesar de haber sido criado en un hogar piadoso o con unos padres piadosos. Él no lo es, como sí lo es José. Y esto es importante porque, miren, nuestros hijos, nuestros niños, no son cristianos automáticamente por ser hijos de un cristiano. No, ellos tienen que estar en un hogar cristiano, aprender
y creer en el Señor Jesucristo, arrepentirse de sus pecados, buscar al Señor. Pero eso es muy posible que los hijos no lo hagan. Entonces, eso es lo que tenemos aquí con Judá. Mientras que José es un hombre piadoso, Judá no lo es. Así que, como les dije, el título es Los pecados de Judá y su familia. Entonces, veámoslo de esta manera. Primero, tenemos aquí las malas amistades de Judá. Esto es mostrado como algo malo en el pasaje. Miren, el verso 1 nos introduce al hecho de que Judá abandonó su casa paterna. Se nos dice que se fue del lado de sus hermanos. Y este es un punto importante. Se fue, pero ¿por qué se fue? Porque consiguió mujer y se organizó lejos de sus padres, como lo enseña la Biblia. No, por un amigo, por un conocido, un hombre no piadoso, un habitante también de Canaán. Nos dice que se fue a vivir más o menos a 1,5 kilómetros de Hebrón, donde un adulamita, ese es su gentilicio, un hombre que se llamaba Ira. Entonces, noten, Judá dejó su casa, la casa de su padre, donde le están enseñando cosas buenas, y se fue para habitar con personas que no conocen a Dios. Eso es una pésima decisión. Irse de la casa de los padres a vivir con personas que no son creyentes es una pésima decisión. Segundo, vemos el mal matrimonio de Judá. Él había sido instruido en el camino del Señor, pero lo dejó de lado, no le prestó atención a las enseñanzas de su padre, cometió varios errores y varios pecados aquí. Por ejemplo, no tuvo en cuenta a sus padres para el matrimonio. Noten que el verso 2 simplemente dice, vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, la cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Miren, se casó sin tener en cuenta a sus papás, se casó en contra de las prohibiciones paternas de casarse con esas mujeres. Recordemos que desde los tiempos de Abraham, desde tiempos antiguos, esto ya era una enseñanza clara. Por ejemplo, por allá, en Génesis 24:2, recordamos lo que Abraham hizo para conseguirle esposa a su hijo. Génesis 24:2 y 3 dice, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Miren, esa fue el mandato de Abraham. Esa fue la enseñanza de Isaac a sus hijos, y recordamos que Esaú rechazó esta enseñanza, lo que le trajo carga y dolor a sus padres. Y ahora vemos a Judá también rechazando esta enseñanza de no casarse con las mujeres de Canaán. Y exactamente dice que se casó con la hija de un cananeo. Bueno, con ella tuvo 3 hijos. Uno se llama otro Onán y otro Sela. Veamos entonces ahora los pecados de la familia. En cuanto a Jacob, por ejemplo, seguimos viendo errores y pecados. Nos dice que le consiguió muy rápidamente mujer a su hijo
a su hijo mayor. Y bajo la misma regla mala, una mujer de Canaán. Eso es que han pasado unos años, sus hijos han crecido y Judá no es un hombre piadoso todavía. Y la manera entonces de casar a sus hijos es de una manera no piadosa, de una manera mundana. En cuanto al hijo mayor, entonces se casa con una mujer llamada Tamar, pero el pasaje nos dice que resulta ser un hijo malo, tan malo que el Señor prontamente le quita la vida, porque en el verso 7 dice, y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y Jehová le quitó la vida. Miren, esto es un asunto serio, niños y hermanos, es un asunto serio, porque podría ser un hombre bueno, agradable a los ojos del mundo, pero el pasaje nos dice que a los ojos de Dios fue malo, y por eso el Señor le quitó la vida. No se nos cuenta cómo, sino que ocurrió, que el Señor le quitó la vida. Claro, si Judá no es un hombre piadoso, pues tampoco tiene mucho que enseñarle a su hijo. Y aun si fuera piadoso, pues no asegura, ¿cierto?, que su hijo sea piadoso. Pero peor aún si su papá no es piadoso. En cuanto al segundo hijo, Onán, había una costumbre que después se volvió ley en el pueblo de Israel, y es que si el hermano mayor no tenía hijos y moría, entonces su hermano se casara con la viuda para que los hijos que tenga con ella sean como hijos del que murió, y así su nombre no desaparecería, entre otras cosas, su nombre, su herencia y muchos asuntos estaban protegidos con esa costumbre, con esa ley. Entonces el papá le dijo a Onán que se casara con la viuda y tuviera hijos para su hermano. Bueno, el pasaje nos dice que Onán no quiso. Es decir, sí se casó, pero no quiso darle este beneficio a su hermano. Se casó con la viuda, pero no le quiso dar hijos. Ahora, esto en sí mismo ya es un mal, ya es una falta. Pero vemos además qué tan lejos estaba Onán de las promesas divinas. Porque si Onán estuviera pensando en el hijo prometido, si Onán estuviera pensando precisamente en este Salvador que vendría a través de ellos, entonces no hubiera rechazado esto, porque básicamente lo que Onán está despreciando, rechazando, es el honor de ser un antepasado de Jesucristo. Entonces, miren, Onán fue malo con su hermano porque no quiso darle hijos, según la costumbre de su tiempo. Fue malo con la viuda porque la cogió como para jugar con ella, más bien. Y un hombre no piadoso, no aferrado a las promesas divinas, no piensa en el Señor. Entonces, estos pecados también desagradaron a Dios y también le quitó la vida. Imagínense qué triste. 3 hijos tiene Judá, 2 hijos han muerto. Y la razón por la cual han muerto estos 2 hijos es porque han desagradado al Señor. En cuanto a Judá, otra vez volvemos a él. Un siguiente pecado suyo, una siguiente falta suya, fue que no quiso darle en matrimonio al siguiente hijo. Así como ocurrió con y Onán, tenía que ocurrir ahora entre Onán y Sela.
Pero leemos lo que dijo Judá. Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Estas palabras de Judá reconocen, por un lado, que él los casó muy jóvenes. Los casó muy jóvenes. Realmente eso es una falta porque ellos ni siquiera saben comportarse como lo estamos viendo y entonces pues cometieron muchos errores por eso también. Por otro lado, en cuanto al menor, en cuanto a Sela, cuando él le dice, quédate en la casa de tu padre hasta que crezca, no es que él estuviera tan joven, no, sino que Judá no se lo quiso dar a Tamar. El pasaje lo dice, no sea que muera él también como sus hermanos. Entonces, más bien, no es que era Sela un niño pequeño o algo así, no, sino que más bien Judá tenía miedo de dárselo en matrimonio y que muriera también. Es como si Judá le estuviera echando la culpa a Tamar de la muerte de sus esposos, pero miren, el pasaje nos dice que su muerte fue por causa de los pecados de ellos. Así entonces Judá encontró una excusa para no darle a su hijo menor en matrimonio, lo cual fue una cosa mala, que va a provocar más pecados, que va a formar el escenario para más pecados, como lo veremos en el siguiente devocional. Por ahora, miren, tenemos aquí pecados de Judá, pecados de sus hijos, y vemos que para nada se ve como una familia piadosa, para nada, lamentablemente. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Bueno, en principio, miren, esto nos lleva al asombro, al asombro, no, nos asombra y nos hace preguntar, ¿cómo es posible que el Señor Jesús viniera de un hombre como Judá? Por esta historia pensaríamos que vendría por José y no por Judá. Pero miren, esto nos muestra que la elección de Dios es por gracia y no por méritos personales. Esto es una enseñanza clave. No es que el Señor elige las personas porque ellos sean buenos o algo así, sino porque Él quiera darles alguna honra, algún beneficio, como aquí a Judá. Y asimismo es la salvación que el Señor está ofreciendo. Miren, el Señor está salvando personas por gracia, no porque seamos buenos. Los cristianos realmente no somos gente buena, sino que somos pecadores y el Señor Jesús está salvando pecadores. Así que una cosa es que después de que el Señor Jesús venga a la vida de uno, Él lo empieza a hacer a uno una persona buena. Eso es una cosa. Y otra cosa es que Él lo salve porque uno sea bueno. Eso no pasa. Él está salvando pecadores. Y por eso siempre animamos a todos los que se vean como pecadores a que vengan a Jesús, que se arrepientan de sus pecados, que busquen en Él esta salvación maravillosa que está ofreciendo. Ahora bien, ¿qué aprendemos entonces de este pasaje? Hay varias lecciones importantes aquí. Presten atención, hermanos y niños. Miren, primera lección, el mal de apartarse de la casa paterna cuando ésta es piadosa. Aprendemos el mal de apartarse de la casa paterna cuando ésta es piadosa. Miren, a Judá solo le trajo más desvío y errores
y sobre todo más pecados. Haberse ido de la casa de su papá le trajo más mal. Entonces, aprendemos a quedarnos en la casa de nuestros padres para seguir aprendiendo de Dios, para vivir según sus normas y que eso nos cuide y nos dé la bendición del Señor. Podemos sacar mucho provecho espiritual en la casa de nuestros padres si seguimos allí cumpliendo las reglas, aprendiendo, sometiéndonos. En segundo lugar, aprendemos a tener cuidado con las amistades. Ojo, los muchachos sobre todo ya empiezan a estar en una etapa donde las amistades se vuelven muy importantes, pero una mala amistad hace un terrible mal, un terrible daño. Judá se fue a vivir con un tal Ira, y según lo que leemos de ahí para abajo, eso no le trajo nada bueno. Solo le trajo desvío, pecado, consecuencias, sufrimiento. Entonces tenemos en Judá un hijo rebelde que abandona a su padre y un hijo que consigue malos amigos. Así que tenía el fracaso asegurado. Tercero, aprendemos que la muerte de muchos hijos es por su pecado. Miren esto, a veces o muchas veces a diario oímos que hay hijos que mueren, sus padres y sus familiares los ven como buenos, pero según vemos en el pasaje, si desagradan a Dios, Él les da muerte. Él se los lleva. Claro, no podemos decir que todos los hijos que mueren mueren porque son malos, pero estamos aprendiendo que hay hijos que mueren porque son malos, porque su pecado desagrada tanto al Señor que el Señor les quita la vida. Entonces, miren, hermanos, nosotros debemos esforzarnos mucho, mucho por inculcarles la fe a nuestros hijos. Los hijos, los niños, los jóvenes, por su lado, deberían ser obedientes a esto antes que sea demasiado tarde, como en el caso de y el caso de Onán. Y en cuarto lugar, aprendemos un cuadro del engaño del pecado. ¿Qué es el engaño del pecado? Que yo me miento para cometer algún pecado. De eso se trata. Judá se engañó creyendo que el problema era Tamar y el problema eran sus hijos, el pecado de sus hijos. Dios justamente les quitó la vida por sus pecados a ambos, pero Judá se engañaba a sí mismo y entonces luego no le quiso dar su otro hijo a Tamar por pensar que el problema era ella. Ese es el engaño, ¿ven? Él se miente, él no reconoce que sus hijos son pecadores, él no reconoce que sus hijos merecían la muerte, porque eso es lo que dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Así que tenemos aquí un cuadro del engaño. Este cuadro nos sirve porque, miren, así nosotros nos engañamos o podemos engañarnos con argumentos pecaminosos, argumentos para cometer pecados. La única solución que tenemos para no engañarnos es la Biblia, porque la Biblia nos muestra lo que es bueno, lo que es verdadero. Entonces, miren, creamos en la Biblia, estudiemos la Biblia, busquemos la respuesta a nuestros asuntos en la Biblia para no ser engañados por nuestro pecado. Estas son las lecciones que podemos sacar entonces de este pasaje. Oremos que el Señor nos permita entonces poner esto seriamente en nuestros corazones. Padre, te damos muchas gracias por que aunque este pasaje es un pasaje oscuro, sombrío, lleno de maldad, de errores, de faltas, aún así, Señor, hay lecciones que podemos sacar para nuestra vida.
como no despreciar nuestra casa paterna, máximo cuando es piadosa, como la importancia de tener buenas amistades, Señor. Gracias por mostrarnos esto. Gracias también por mostrarnos que, Señor, muchas muertes vienen porque te desagradan las personas en su pecado. Esto nos lleva, Señor, a pedirte perdón, porque nosotros somos pecadores también y nos estás dando vida. Perdónanos, ten de nosotros misericordia, llévanos a Cristo, líbranos del engaño del pecado, Señor, enséñanos a usar la Biblia para que no seamos engañados por nuestros propios argumentos pecaminosos, sino que vivamos conforme a lo que tú nos enseñas. Bendice a los niños de esta manera, Señor, con estas lecciones. Bendice a los hermanos también. Danos tu gracia con estas palabras que hemos oído hoy. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Bueno, niños y hermanos, gracias al Señor por este tiempo que nos da. Aquí en el chat coloco las preguntas para los que están respondiéndola, enviándomela al WhatsApp. Como siempre, ¿qué aprendemos de este pasaje? Y una pregunta para pensar: ¿qué tan malo puede ser apartarse de la casa paterna? ¿Qué tan malo puede ser apartarse de la casa paterna? Por ahora, hermanos, niños, el Señor les bendiga. Un abrazo. Nos vemos mañana con la bendición del Señor.